¿Cómo les va? Buen sábado, lindo día. Bueno, acá estamos dando inicio a la escuela, en el primer nivel, que es la charla de hoy. Pero bueno, a través de estos medios que nos propone esta época en donde tenemos que cuidarnos y cuidar a los otros, estamos cada uno en casa, es mucho más lindo ir a la María Auxiliadora. Cómo nos atienden los hermanos que sirven ahí y vernos en las aulas y además mucho más tiempo para otras cosas. Pero si la tecnología nos permite estar juntos a través de estos videos y de estas redes, bueno, bienvenido sea. Cada uno en casa cuidándonos, pero sabiendo que podemos estar un ratito juntos. Lo mío van a ser 15 minutos, porque es una introducción a algo que ustedes tienen que leer. Primer nivel, la primera charla, ¿qué es la renovación carismática? Yo tengo acá el cuadernillo que bajo todos los años, porque a veces le hacen sus modificaciones. ¿Qué es la renovación carismática? Un cuadernillo interesantísimo, con autores que están ahí como Carrillo Alday, Pablo VI, el padre del Minuto de Dios, tenemos a Jaramillo. No, realmente una exquisitez, el cuadernillo para saber qué es la renovación carismática. Y vamos de lleno. Indudablemente le podemos dar algunas diferentes respuestas. La que más se acerca es la renovación carismática es una experiencia espiritual. Es una experiencia espiritual. Una experiencia transformadora de vida que se le dio por llamar allá en aquellos primeros tiempos bautismo en el Espíritu Santo. Que hubo que explicarla porque a la palabra de la experiencia, porque se la confundía con el sacramento. Esto no es un sacramento. La propuesta que el Espíritu Santo le ha dado a la renovación carismática para que lleve dentro de la iglesia una misión concreta, el Espíritu hace eso siempre. Siempre hace eso el Espíritu Santo. Genera algo con un objetivo concreto. Francisco nos decía en el 2015, en una reunión, decía: le pido a ustedes, dispensadores de la gracia, nos decía, a todas las expresiones carismáticas, que compartan con toda la iglesia el bautismo en el Espíritu Santo. El Papa Francisco, argentino, un conocedor de la renovación carismática en Buenos Aires, pero de aquellos, nos pedía aquella actividad propia de nosotros, que es compartir el bautismo en el Espíritu Santo. Nuestra actividad tiene que ver con que la desarrollamos en grupo de oración, la podemos desarrollar en algunas comunidades de alianza con alguna característica propia de su fundador. Hay redes de televisión carismática, hay editoriales, hay predicadores, hay corporaciones como el Minuto de Dios, que lo citaba Jaramillo, pero todas compartimos algo, y es el qué es la renovación carismática. La renovación carismática es esa experiencia llamada bautismo en el Espíritu Santo, que cuando se realiza concretamente, como decía Francisco, a través de un seminario de vida y a través de muchas otras formas, ¿no? Pero tienen algo, toda esa forma, cuando se realiza poniéndonos nosotros, los que participamos de la experiencia, previamente anhelantes, deseosos, escuchen bien, anhelantes, deseosos, y con unas ganas inmensas de un encuentro íntimo con el Espíritu, produce una activación en los sacramentos que han sido administrados en nosotros. Los sacramentos, especialmente de iniciación cristiana. Ahí donde vemos muy fuerte lo que pasa en los grupos carismáticos, en las expresiones carismáticas, cuando esto sucede. ¿Qué es lo que pasa? Al activarse las gracias del sacramento del bautismo, de la comunión y de la confirmación, que estaban latentes desde el momento en que nos fueron administrados, de chiquitito, tal vez bebé, en un cuarto grado, luego en la secundaria, la mayoría, digamos, hablo de la mayoría, habían quedado como el piloto del calefón. Ustedes vieron en casa, el que tiene un calefón tiene un piloto, una llamita que está ahí, no la va a sacar nadie. Ha dejado para siempre la huella de una semilla con capacidad de generar un árbol inmenso. Ahora,
si el Espíritu Santo no va activando una y otra vez a lo largo de nuestra vida esas gracias propias de Él, del mismo que nos las otorgó a través de los sacramentos, muy pocas veces podemos ver que haya impacto en la vida concreta de las personas del Evangelio. Y uno ve en nuestra sociedad, todos bautizados, todos hicimos la comunión, todos hicimos la confirmación, y no hay una mirada real en los hechos sociales que impacten en el Evangelio, especialmente a lo que nos toca dirigir, desde papá y familia, no hablo de la política también, pero de papá y familia, los que estamos en las parroquias, en los movimientos, en el país, en la intendencia, en las provincias. O sea, ¿qué está pasando? Ustedes saben que esta pregunta, y respondiendo qué es la renovación carismática, la podemos buscar. Allá el 18 de febrero de 1967, sábado a la noche, de un retiro de estudiantes de una universidad que, por esas grandes cosas del Espíritu, se llama la Universidad del Espíritu Santo, en Pittsburgh, que además fue fundada en 1887, fue traída y fundada ahí por unos padres alemanes, una congregación de Alemania que viene a ese lugar porque como había mucha industrialización, había mucha, en ese momento sin leyes laborales, había mucha pobreza, no había acceso a la educación, y estos padres alemanes traen esta escuela que después se va a transformar en universidad, para los niños especialmente, de la gente que trabajaba, nada más y nada menos con el nombre de esta congregación, que fue fundada hace muchísimos años, ¿no? Al siglo XIX, los Padres del Espíritu Santo. Se funda en la Universidad del Espíritu Santo. Bueno, esto era un poquito para verlo, el Espíritu. Es hermoso verlo después, analizarlo, ver cómo actúa. Capaz que en ese momento uno no se da cuenta y después se da cuenta del hilo. Bueno, estos estudiantes que yo les cuento, en el año 66, básicamente 7, 8 meses antes, habían terminado un retiro, un cursillo de cristiandad, habían quedado impactados en ese retiro con una pregunta que se hicieron todos ellos, y era ¿por qué no había en su vida un impacto del Evangelio, de lo que Jesús nos enseñaba en cuanto a las decisiones personales que cada uno tomaba? ¿Por qué? Uno de los profesores, Stephen Clark, que había estado en la rama del pentecostalismo de los hermanos de la Reforma, les empieza a hacer leer unos libros sobre la acción del Espíritu Santo cuando esta es íntima, permanente y de mucha vida interna entre el ser humano y el Espíritu Santo, y cómo el Espíritu lo guiaba a estas personas a tareas realmente increíbles, ¿no? Desde los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo dice, el Espíritu me dijo, el Espíritu me mandó, vi tal cosa, en las cartas, ver a Pablo hablando de que estaba el Espíritu. Si estaba el Espíritu en Corinto, ¿y cómo sabía? Porque había dones y carismas, la forma en que el Espíritu se manifiesta. A veces el Papa se nos manifiesta en ese hombre grande, en la creación. Digo, ese hombre grande de barba blanca, ¿no? que nosotros hemos aprendido en los libros. Pero la creación es el Padre, ¿no? El Hijo en Jesús, concreto. Nació de carne humana, nació de la mamá María, estuvo con nosotros y ahí está el Hijo. Y el Espíritu se manifiesta a través de dones y de carisma. Toda esta situación que estos estudiantes fueron viendo a través de los profesores que los fueron guiando desde agosto del 66 hasta febrero del 67, los puso en una situación que es la base de lo que hoy llamamos el porqué de la renovación, el para qué fue suscitada, y que decimos que es el bautismo en el Espíritu Santo, que es una previa preparación para ponernos expectantes, deseosos y anhelantes de recibir al Espíritu Santo. Expectantes, deseosos y anhelantes de recibir al Espíritu Santo en una acogida de experiencia donde Él se va a encargar de activar las gracias de los sacramentos que no han sido administrados. Y por eso los cambios de vida. En lo personal, yo lo he contado muchas veces en mi testimonio, yo tuve una experiencia católica normal, común, como todos,
Luego fui formado y me gustó mucho mis últimos 2 años de secundaria en una escuela evangélica. Luego ingresé al liceo militar, donde tuve los años más difíciles. Mi último año fue con la guerra de las Malvinas y por lo tanto había mucho escepticismo. Después de la universidad soy ingeniero, mis primeros años fueron absolutamente de la cabeza, mandaba todo. Y allá por los 23 años un encuentro por distintas cosas de la vida me llevó a tener mi bautismo en el Espíritu Santo y me cambió para siempre. Hoy tengo 55 años y trato de recibirlo siempre que puedo, por lo menos una vez al año, recibirlo a través de esta experiencia que se llama bautismo en el Espíritu Santo, que no es más ni menos que una experiencia. El Papa Francisco nos decía en el 2015 en una reunión, está en YouTube, es muy bonito, dice: a ustedes dispensadores de la gracia, les pido, compartan el bautismo en el Espíritu Santo con toda la iglesia. O sea, esa dinámica que le fue entregada a ese grupo que luego se expandió por todo el mundo. Y el 8 de junio del 2017, cuando cumplimos 50 años, tuve la oportunidad de estar en Roma y éramos 30.000 ahí de todo el mundo, ¿no? Viviendo un momento con el Santo Padre. Nos recalcaba esto, ¿no? Compártanla con toda la iglesia. Ustedes la viven en forma porque es su misión, ¿eh? Como las personas que están en Cáritas viven con los alimentos que articulan entre los que más tienen y los que menos tienen y los entregan, y por supuesto ellos si necesitan algo lo tienen ahí. En el caso nuestro nos decía: compártanlo con toda la iglesia. ¿Qué es la renovación carismática? Desde lo más profundo es esto. Es una experiencia que se llama bautismo en el Espíritu Santo. No es un sacramento. Como toda experiencia, por eso me encanta la palabra experiencia, decrece. Lo podemos experimentar. Toda experiencia humana decrece. Nos vamos de vacaciones y ¿qué sucede? Volvemos de las cataratas del Iguazú. Volvemos del Perito Moreno. Y queremos que todo el mundo vaya. Los cansamos los vecinos y a los hermanos de comunidad. Pero a los 6 meses hablamos menos y ya al año nos hemos olvidado. A menos que vayamos de nuevo, que se activa de nuevo la admiración por esas bellezas, que en mi caso particular en las dos no hice más que una alabanza a Papá Dios, al Creador, va quedando de lado. Por lo tanto, ¿podemos decir que hay una experiencia primaria y fundante? Sí, y nos cambió totalmente. De ser un escéptico absoluto, matemático, mi vida era física, química y matemática, a pasar a sentir que lo que habían hecho mis papás el 18 de octubre del 64, yo nací el 2 de septiembre, recuerdo mi bautismo, eso me lo regaló también la activación de ese sacramento, enamorarme de la iglesia. Enamorarme de la iglesia de una forma increíble, querer participar en ella, querer transitar mi vida, estos 32, 33 años, transitados por ese enamoramiento. ¿Eh? Se activaron las gracias del sacramento del bautismo, sentirme hijo de la iglesia. Se activó las gracias del sacramento de la comunión. Y hasta el día de hoy sigo yendo con mi Biblia, que ya, pobre, tengo que darla de baja, ya no da más, está toda rota, marcada, y voy al grupo de oración los jueves con la Biblia, ¿ah? Porque ahí está el Señor Jesús, su historia, todo lo que nos dijo. A mí me fascina hablar con Él, ir a la misa y el momento de la comunión, pero porque se activaron las gracias de ese sacramento. Necesito tenerlo de amigo Jesucristo. Y cuando se activaron las gracias del sacramento de la confirmación, y esto es lo más característico y tal vez lo que produjo mucha desviación, incomprensión. Nosotros mismos, creo yo, hablando como un carismático más, fuimos sorprendidos, porque la forma en que se manifiesta el Espíritu es a través de dones y de carismas. Y eso lo aprendemos en Pablo, cuando justamente en Corintios él va a escribir, estaba lleno del Espíritu esta comunidad, pero no estaba, ¿qué es lo que eran lo que tenían? Tenían dones y carismas, que había que, por supuesto, encauzar, discernir, mirar. Todo esto que vivimos, toda esta activación de estas gracias, debemos tenerlas, debemos promoverlas en nuestro grupo de oración. Los grupos de oración carismáticos son distintos en tanto hacen esto una vez mínima al año o 2 veces.
para los miembros y para los que son invitados a hacerla, como a través de un seminario de vida, a través de una jornada, a través de algo que se pueda generar de tal forma de que siempre haya, como le pasó a aquellos jóvenes ese sábado 18 de febrero de 1967, una situación previa, anhelante, expectante y deseosa de ser invadidos, de ser sumergidos en el Espíritu Santo. Eso es lo que es la renovación carismática. Por supuesto que en el año 93, en una explicación, como queda siempre en nuestra iglesia, en el preámbulo de los estatutos internacionales de la renovación carismática, se va a decir que es un movimiento, es mundial, está en todo el mundo. No es uniforme, para nada. Que tiene múltiples expresiones. Yo estoy hablando específicamente hoy, como parte de la escuela, para los integrantes de los grupos de oración carismático de la Arquidiócesis de Córdoba. Pero hay comunidades de alianza, hay emisoras carismáticas, hay editoriales, hay predicadores, hay músicos. El Minuto de Dios es una corporación que tiene hasta hacen casas para gente sin recursos. Pero comparten algo igual, más allá del medio. Y eso que comparte, que todos, de una forma u otra, buscan que se haga la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, que es una experiencia de renovación y de activación de las gracias de los sacramentos recibidos. Esto es importante porque después tiene consecuencias. Las consecuencias impactan en la vida. Cuando se activan las gracias, a modo personal, indudablemente uno va viendo el deseo de ayudar a otro, el deseo de una vida de santidad, el deseo de usar dones y carismas que la comunidad me dice que tengo, no que yo me los invento ni yo lo que yo quiero, sino que aquello que Dios me regala me lo revela la comunidad. El deseo de intimidad con el Espíritu Santo. A veces me río cuando yo doy la charla personal y digo, yo todos los días el Espíritu duerme ahí en algún lugar de mi pieza, sentado en algún silloncito que tengo, y a la mañana me levanto y le digo, buen día, Espíritu Santo. Tenés que dotarme de muchas cosas para que hoy cumpla la misión. Y por supuesto, el deseo profundo de un encuentro personal, segundo con Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Sin Él, esto hubiera sido imposible, volver a la comunión con la Santísima Trinidad, ¿no? Con el Padre, con el Espíritu. Un encuentro personal con un Jesús vivo, que no impacta únicamente en la intelectualidad, impacta en toda la persona, como un amigo. Pero, ¿de qué amigo estoy hablando? Estos son como los objetivos que se planteó la renovación carismática a partir de estas experiencias, de estos estudiantes que luego de esa experiencia salieron por todo el mundo a hacer que otros la hicieran, y bueno, y se generaron de distintas formas dentro de la misma iglesia institucional para expresarla. Nosotros somos producto de uno de ellos. Y en esto quiero recalcar algo, cordobeses, como diría alguno. Fuimos la primer renovación carismática católica, o sea, el primer grupo de grupos de oración reconocidos en la iglesia en Argentina por el entonces arzobispo Raúl Francisco Primates, el 8 de junio de 1985. Eso lo contaré el sábado que viene, que voy a dar un poco la historia, pero quiero decir que interesante también la mirada de nuestra iglesia cordobesa, ¿no? Que en ese momento vio que se venía una andanada, ya estábamos de los fines de los 70, estábamos acá. Era un momento de mucha expansión, y la iglesia cordobesa en ese momento encargó a un sacerdote, el padre Carlos Heredia, con el cual gocé su amistad, la organización, porque Córdoba decía, tienen que estar acá, tienen que estar los grupos de oración adentro de las parroquias, tienen que estar trabajando en esto, en 5 grandes objetivos. El encuentro personal con Jesucristo, descubrir el Espíritu Santo, disfrutar, ayudarse y ayudar con dones y carisma que cada uno va a recibir de Él, caminar en santidad y trabajar por los más humildes, por aquellos que están en las periferias, no solamente geográficas, sino también la periferia existencial. Trabajar también por el que necesita en lo concreto, como está pasando ahora. Creo que esto
un poco resume. El cuadernillo tiene un montón de cosas más lindas. No sé si dije, pero los que están ahí, de donde se sacó esto, es realmente increíble. Carrillo Alday, Pablo VI o Jaramillo, entre otros. Pero quería decirle que más que nunca hoy necesitamos hombres de visión del Espíritu Santo, para que oremos por nuestra patria, por todo lo que nos está pasando. Hoy los carismáticos necesitamos tal vez tener más veces esta experiencia que decrece, como dije, y que hay que volverla a tener. Por eso no es un sacramento que imprime carácter para siempre, sino que esto es una experiencia de activación continua. Entonces, 2 o 3 conceptos. El primero, esta experiencia fue confiada a esta porción de la iglesia, que son los carismáticos, para que la entreguen, como fue confiado el articular los bienes entre los que más tienen hacia los que menos tienen a través de las cáritas. Y así podemos decir, también fue confiado el mantener el culto a María dentro de la iglesia a los grupos marianos, y así sucesivamente. Bueno, nosotros nos fue confiado de muchas formas y a través de muchas expresiones compartir el bautismo en el Espíritu Santo, y nos fue pedido por Francisco, por nuestro Papa. Segundo, los objetivos son parte de qué somos. Somos aquellos que van a buscar estas 5 fines, 5 últimas instancias de conseguir algo, que son un encuentro personal con Jesucristo, descubrir la persona del Espíritu Santo, hacer recepción en la vida de los dones y carismas, que me lo abra una comunidad, buscar un camino en santidad e ir hacia aquel que más necesita. En esto quiero contarles, les contaba en el 2017 que fui a Roma a los 50 años de la Renovación Carismática. Entre los talleres que había, de muchísimos talleres, la Renovación Carismática en el siglo XX, en el siglo XXI, Renovación Carismática y Bautismo en el Espíritu Santo, había 2 que me impactaron: Renovación Carismática y los pobres. Le había puesto Francisco con el comité organizativo, ¿no? Esta mirada, no puede haber, en el caso nuestro, un grupo de oración que no tenga una mirada ahí donde está puesto, en esa parroquia, hacia los que más necesitan. Trabajando en comunión, a veces con instancias parroquiales, a veces, si no la hay, bueno, desarrollando un ministerio. Nosotros desarrollamos mucho ministerio, música, intercesión, jóvenes, niños. El ministerio que Francisco nos invitó a reflexionar a casi 80.000 personas que estábamos en Roma, de todo el mundo, diciendo: no se olviden de los que más necesitan. Promoción humana y evangelización deben ir de las manos. Un abrazo a todos, una oración muy grande por esta pandemia. Oremos, pidamos al Señor que todos estemos realmente intercediendo para que haya el menor sufrimiento posible por lo que está pasando. Y sigamos en contacto a través de las redes. Siempre es muy lindo y muy novedoso, vaya a saber cómo salimos, pero nos riamos también de que hemos podido, gracias a Dios. El ECA salió con esta propuesta y me parece formidable. Una felicitación, muchachos. Y yo vuelvo a lo mismo, reitero. Por favor, bajen esto, bájenlo y léanlo tranquilos, muy tranquilos. Un abrazo a todos, y cualquiera, si tiene alguna duda y me conoce, porque está acá en Córdoba, por privado me puede preguntar lo que quiera. Adiós, hermanos queridos.